Buenas noches. Le damos la bienvenida a el segundo webinar de la comunidad Agile Dominicana. Este es el segundo webinar que damos como comunidad. Hoy debatiremos el tema Agile in DevOps, What does CI/CD really mean? Mi nombre es Ana Delgado y el objetivo de esta comunidad es compartir experiencias y conocimientos sobre las metodologías ágiles en el desarrollo de aplicaciones. Este tema de hoy será impartido por Shailin Ortiz, ingeniero de DevOps, automatizador de procesos y entre otros, al cual agradecemos por ofrecerse como voluntario y impartir los conocimientos que él tiene. Si tienen alguna pregunta durante la charla o algún aporte si se les surge, desconectan su micrófono y pueden hacerlo, pero mientras, por favor, lo mantienen en silencio para no interrumpir con cualquier otro sonido a Shailin mientras nos esté dando la charla. Estamos muy contentos de contar con su participación. Y bien, Shailin, estamos listos ya para escucharte. Bienvenido. Me dejan saber si me pueden escuchar bien. Ok. Yo voy a estar compartiendo la pantalla, me avisan si la pueden ver. O sea, si pueden ver la presentación que dice Agile in DevOps. Sí, yo la veo bien. No okay. No sé. A ver. Me dicen que sí, que se ve. Okay. Ok, vamos a comenzar. Como estaba diciendo Ana, la presentación trata de cómo implementar Agile en DevOps, o cómo se relacionan DevOps y Agile, porque son dos metodologías distintas de trabajo, y cada una tiene su propio scope, por así decirlo. Y luego vamos a estar tratando qué significa CI/CD realmente. Ana ya me introdujo, pero brevemente. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Shailin Ortiz. Ese es mi Twitter handle, si me quieren seguir luego de la presentación. Aparte de mi trabajo, soy contribuidor de Stack Overflow y de algunos proyectos open source. Ok. Antes de entrar a la parte de DevOps en Agile, hay que hacer una recapitulación rápida, que es que Agile es más que Scrum. Es bueno hacer énfasis en esto porque usualmente escuchamos que, ok, en mi equipo, en mi empresa se implementa Agile o se implementa Scrum y las personas lo utilizan de manera intercambiable, como si una significara la otra. Pero hay que tener en cuenta que Agile es más que Scrum. Scrum es solo un framework es solo un marco de trabajo para implementar Agile en el proceso. Entonces, vamos a una definición más wikipédica de qué es Agile. Entonces, como pueden ver, dicen que Agile es una manera de desarrollar software de una manera iterativa e incremental. En vez de nosotros planear todo desde el principio del proyecto, como se hacía en el diseño de software tradicional, llamado Waterfall, donde se tenían todos los requisitos, todos los detalles del diseño, toda la documentación del principio, Agile busca desarrollar sobre la marcha. Esto no quiere decir que no hay planeación, solo quiere decir que Agile está abierto al cambio, a que en cualquier momento pueda haber un cambio en el proyecto para satisfacer la necesidad del mercado, que es lo que la empresa quiere al final. Si la empresa tiene un software que le tomó 2, 3 años para completarlo y cuando vienen al mercado ya no es lo que la gente necesita, la empresa simplemente perdió ese tiempo de desarrollo. Ahora con Agile, ellos están constantemente adaptándose al mercado. Entonces, otra cosa muy importante en Agile, y también tiene mucho que ver con DevOps, es la parte del feedback.
Solo que en esas dos metodologías, la fuente de feedback es diferente y lo vamos a ver más en detalle. Agile también se refiere a cualquier proceso que se alinea con el concepto del manifiesto de Agile, que no son más que 12 principios que son como las reglas de cómo se debe implementar un framework Agile. Entonces, más en esa recapitulación, para que tengan conocimiento de cuáles son las distintas metodologías de las cuales salen de Agile, tenemos Stream Programming, Feature Driven Development, Adaptive System Development, Dynamic System Development, Lean, Kanban y Scrum. Siendo de ahí las tres más relevantes para esta charla y curiosamente las tres más utilizadas, las siguientes. Stream Programming, Kanban y Scrum. Cabe mencionar que de estas tres, Stream Programming es la que más detalle da sobre el proceso de ingeniería, porque Scrum habla más del management y Kanban habla más, ambas, Scrum y Kanban son más relacionadas al management, cuando Stream Programming da detalles específicos de qué debería realizar un equipo de software, un equipo de ingeniería. Entonces, ¿por qué estas también son las más importantes durante esta charla, esta webinar? Es debido a que DevOps implementa, hay una parte donde DevOps y Agile coinciden y tiene que ver con esta metodología. Por eso lo vamos a ver más en detalle adelante. Entonces, partiendo de lo que conocemos de Agile, podemos dividir el ciclo de vida de Agile de la siguiente manera, que es muy parecido al waterfall. La diferencia es el tiempo que toma. Tenemos que primero se definen los requisitos, luego se hace un plan, luego se hace un diseño, luego se desarrolla, luego se lanza y luego se le da seguimiento y se monitorea. Como dije anteriormente, no es que Agile no tiene un plan, no es que Agile no tiene un norte, sino que Agile es abierto a la adaptación y al cambio durante el proceso. Entonces sigue teniendo el mismo flujo, solo que en tiempos más cortos. ¿Y por qué se habla de seguimiento y monitoreo en vez de mantenimiento? Porque también, como mencioné antes, en Agile se busca adaptarse a lo que el mercado requiere. Y la única manera de hacer eso es darle seguimiento al software y ver cómo los usuarios lo están utilizando, en vez de esperar que vengan reportes de errores para arreglar. Entonces, aquí viene ya la parte de DevOps. Básicamente, ¿qué es DevOps? Y hay algo curioso con el término DevOps, es que realmente no se ha decidido qué es DevOps. Cada persona o cada empresa tiene su propia interpretación de qué es DevOps, cómo se debe implementar, qué significa. Shailene, permiso, dame un momento. Me están diciendo alguien que no hay audio. ¿Todos me escuchan? ¿Escuchan los demás? Yo escucho perfectamente. Bien, ok. Entonces, escucha bien. Shailene, puedes continuar. O cualquier cosa, puede ser que esa persona no le haya dado a ingresar al audio. Puede ser eso. Pero vamos a continuar. Iba diciendo que con DevOps hay algo curioso con el término, que es que todavía no se ha decidido qué significa. Cada empresa tiene su propia visión de qué es DevOps, de cómo implementarlo, de cuáles son los estándares, de cuáles son las tecnologías, o incluso de qué hace la persona de DevOps. Ustedes pueden ver ejemplos de empresas como Amazon, como Netflix, como YouTube o Google en general, y cada uno da una definición diferente, y eso también pasa en las pequeñas empresas. La respuesta es, la pregunta es, ¿sabe alguien realmente qué es DevOps? Y la respuesta es que todavía no hay un consenso. Ahora mismo DevOps es simplemente un conjunto de prácticas que combinan el desarrollo de software o el desarrollador de software y las personas de la infraestructura. Lo que se conocían antes como sysadmins, lo que se conocían antes como soporte. DevOps es solo las prácticas que permiten que esas dos personas trabajen de manera más coordinada, en equipo.
Entonces, si vemos de nuevo la definición más wikipédica, dice parte de lo que decía, que DevOps es simplemente un conjunto de prácticas que combinan el desarrollo de software con las operaciones de información de la tecnología para cortar el ciclo de vida de las aplicaciones, de los errores, de los cambios, de los features, y actualizar lo más frecuentemente. Hasta ahora, eso suena como Agile. Solo que la diferencia es que Agile se enfoca puramente en el desarrollo. DevOps se enfoca en el desarrollo y las operaciones, en el conjunto, en el puente entre esas dos áreas. Y vamos a ver una cuanta diferencia y similitud. Otra definición, que ya aquí van a empezar a ver que las definiciones son diferentes una de otra, es lo que dice Amazon del DevOps. ¿Qué dice Amazon del DevOps? Que DevOps es una combinación de filosofías culturales, prácticas y herramientas que incrementan la habilidad de una organización para mandar servicios, aplicaciones a alta velocidad. Entonces, si lo comparamos con la anterior, que hablaba de combinar el desarrollo de operaciones, esta no me dice nada sobre los equipos. Esta ni siquiera dice cómo interactúa, solo habla de la compañía completa y los clientes. Entonces ya aquí pueden ver un ejemplo de una diferencia. Ahora, en lo que todo el mundo está de acuerdo es que DevOps es una cultura. Lo dice en la de Amazon, lo dice en la de Wikipedia. Hasta ahora estamos claros que no hay una definición estándar y que DevOps es una cultura. Otra cosa en lo que todo el mundo parece estar de acuerdo es que DevOps es un crossfield. Es decir, DevOps es una interdisciplina. Está exactamente en medio entre Development, Operations y QA. Entonces, ya es obvio por qué está entre desarrollo y operaciones, pero por qué está también relacionado al QA. Sucede que para asegurar que el software va a estar estable a la hora de lanzarse, necesita pasar por estándares de calidad bien altos. Entonces, por eso también QA se integra a lo que es DevOps. DevOps no es solo desarrollo de operaciones, sino que incluye la parte del aseguramiento de la calidad. Okay. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre DevOps y Agile? Para entender cómo se relacionan, primero hay que entender dónde difieren. Entonces, vamos a encontrar la diferencia primero. Es el proceso de software común. Chailín, espérate, dame un momento. Raymond levantó la mano. Raymond, ¿tienes alguna pregunta? Coplín. Tiene que... Aló, Coplín, ¿me escucha? Yo no levanté la mano. Dice Raise Hand. No, pero está bien. Continúa, Chailín. Disculpa. No hay problema. Si cualquiera tiene una duda hasta ahora, puede preguntar, porque hay que tener bien claro los conceptos antes de seguir avanzando. Su pregunta, cualquier cosa, la pueden escribir en el chat, que aquí me aparecen. Pero veamos. Como iba diciendo, antes de poder crear una relación de asociación entre DevOps y Agile, hay que encontrar la diferencia. Y aquí es donde hay que comparar primero lo que era la cadena de desarrollo antes, que era que yo soy un cliente o yo soy el dueño de la empresa, yo tengo un requerimiento. Yo necesito un software para cumplir la necesidad de algún cliente. Yo se la paso al equipo de desarrollo, el equipo de desarrollo, o se lo paso a mis analistas, ellos hacen la proyección del proyecto entero, y luego se la pasan al equipo de desarrollo y de prueba. Entonces, cuando eso está listo, se le pasa al equipo de infraestructura y se le dice, ok, aquí está mi código, aquí está el proyecto, necesitamos que eso se pueda acceder desde fuera de la empresa. Necesitamos una infraestructura para eso. Entonces, en medio de esos procesos, ese intercambio de información, el developer puede decirle, o el diseñador puede decirle al dueño de la empresa o al cliente que algunos cambios no pueden ser posibles. Entonces, el cliente se adapta o negocia. Ahora, cuando el desarrollador habla con el equipo de operaciones, el de operaciones le puede decir, no,
eso no es posible, o no, eso no está optimizado, o no, tienen que hacer un cambio para que sea compatible con este grupo de política que tiene la empresa. Entonces la cadena es ineficiente, porque hay que esperar que un punto termine completamente su responsabilidad y se la pasa el siguiente. E incluso eso crea falta de ownership del proyecto. Porque ya desde el momento que yo termine mi código y se lo dé al de operaciones, y eso depende de operaciones, ya me desligo de eso. Entonces así era que se trabajaba antes. Y eso daba cabida a muchos errores, muchos problemas y muchos retrasos. Entonces, luego viene lo que es Agile. Agile trabaja en la comunicación y en esa división que hay entre lo que es el cliente o el dueño de la empresa o quien sea que haya hecho el requerimiento con el equipo de desarrollo. Agile trabaja en la comunicación entre esas dos partes, que se entiendan lo más rápido posible, que los objetivos estén claros, que el cliente o el stakeholder esté consciente de cuáles son las implicaciones de los cambios que está pidiendo y que el equipo de desarrollo entienda qué es lo que se le está pidiendo. Porque en el desarrollo de software, según estipula Agile, en general, por lo menos 80% de los errores de programación son errores de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se está realizando un software y las cosas no están yendo bien, el cliente está devolviendo mucho el software, a pesar de que esté funcionando, es porque realmente el cliente y el equipo no se está entendiendo. El cliente está pidiendo unas cosas y el equipo está entregando otras. O el cliente está cambiando mucho de opinión debido al mercado. Entonces ahí es donde Agile trabaja. Ahora, ¿dónde entra DevOps? DevOps se encarga de esa división que hay entre desarrollo y operación. Ya tenemos que el cliente y el equipo de desarrollo se entiende porque se aplica Agile. Ahora, el Agile solo se enfoca en el equipo de desarrollo. Cómo yo arreglo mi problema de comunicación con el equipo de operaciones y de infraestructura. Bueno, ahí viene DevOps. Entonces, en esta parte, no solo se trata de comunicación, sino se trata de la manera en la que se trabaja. Se trata de cambiar la metodología para que en vez de ser dos equipos totalmente separados, que trabajan de yo te entrego a ti y tú me entregas a mí, que trabajen como un equipo, como un solo equipo, que trabajen en conjunto. Entonces, si volvemos para atrás, tenemos dos problemas diferentes, o sea, tenemos el mismo problema en dos escenarios diferentes, pero un problema de comunicación del cliente al desarrollador, o un problema de comunicación del desarrollador a las operaciones. Allá él arregló el primero, después se arregló el segundo. Entonces, quiere decir esto que si yo tengo un problema de un lado, yo solo debería implementar Agile o solo debería implementar DevOps. Eso lo vamos a ver más adelante. Más diferencias, porque hay que tener claro cuál es cuál, para que no pase lo que pasa con Scrum y Agile, para que no empiecen a usar los términos intercambiables, y ya está pasando, que cuando se habla de DevOps automáticamente se asume Agile, o algún framework específico como DevOps y Scrum, pero eso no es cierto. Vamos a hablar de el parámetro, que es, digamos, el subtema. Luego lo tenemos, ¿qué sería en Agile y qué sería en DevOps? Ya tenemos hasta ahora entendido qué es Agile y qué es DevOps, pero vamos a dar un repaso rápido antes de seguir. Entonces, Agile se refiere a un proceso iterativo que se enfoca en la colaboración de los clientes, con feedback y con releases rápidos. DevOps es considerado una práctica de desarrollo y operación, o sea, de que tú tienes los dos equipos y lo haces trabajar como uno. Ahí vemos que Agile trabaja en clientes y desarrolladores y en la comunicación. DevOps trabaja en unificar los equipos de desarrollo y operación. Ahí está la primera diferencia y una de las primordiales. El propósito, Agile ayuda a manejar proyectos complejos
y DevOps, el concepto central es manejar el proceso de ingeniería de principio a fin. ¿Qué quiere decir esto? Que DevOps no solo es ya cuando desarrollo lo va a pasar a operación. DevOps se integra desde el principio, desde la planeación. Hay una frase muy común por ahí que dice que la seguridad no debe ser agregada, sino construida desde el inicio, construida desde dentro. Es lo mismo con DevOps. Tú no tienes que esperar, o no deberías esperar, a que ya tu software esté casi completo para empezar a hablar con operaciones. Tú deberías hablar con ellos al comienzo para que ellos, desde su campo de expertise, te den recomendaciones a ti de cómo estructurar tu software y luego no haya que hacer cambios grandes o difíciles para que sea compatible con la estructura o la política de la empresa que ya está. Las tareas, allá él se enfoca en cambio constante y DevOps se enfoca en prueba constante y entrega. La implementación dice que los métodos de Agile se pueden implementar con un amplio rango de frameworks y también de técnicas, cosas como implementarlo en Sprint, implementarlo con Scrum, con Kanban. Entonces en DevOps ya la meta principal es enfocarse en la colaboración. Entonces no tiene un framework. Y eso va con lo que yo dije antes, que es que todavía no tenemos una definición exacta o definición de diccionario, que cuando se busque DevOps serían esto es. Cada persona tiene su propia forma de utilizarlo. Entonces por eso tampoco hay un framework estándar. ¿Qué busca Agile respecto al skill set del equipo? Es decir, ¿qué busca un equipo Agile o una empresa que quiera ser Agile en sus desarrolladores? Busca enfatizar el training para que todos los miembros del equipo puedan resolver. Experiencias personales, de caso en lo que yo estaba en equipos que implementan Agile, cada miembro del equipo podía resolver en el proyecto. No se necesitaba que llegara el desarrollador A o desarrollador B a resolver un problema en un módulo específico, sino que cada persona del equipo Agile tenía conocimiento, aunque sea mínimo, de qué hacía cada parte del proyecto. Entonces cada uno podía resolver independientemente. Allá el problema. Permiso, Stanley pregunta, Stanley Lara, ¿existe DevOps sin automatización? Sin automación. Sí, sin automation. Sí. No. No, o sea, no implementación práctica, pero en teoría, con lo que hay hasta ahora, no requiere automatización para hacer DevOps. DevOps se enfoca, sí, hace hincapié en que debe haber automatización, que se use automatización, pero partiendo de que DevOps es una cultura, con que tú puedas resolverlo de manera comunicativa, ya es suficiente para decir que tú estás implementando DevOps. Pero eso es solo por el hecho de que no hay una definición estándar todavía. Espero que eso haya respondido la pregunta. Excelente. Ok, continuando. El tamaño del equipo. En Agile se buscan equipos pequeños para que pase lo que dije anteriormente, que cada miembro del equipo conoce el proyecto porque se usan equipos pequeños. En DevOps son equipos largos porque ya eso involucra a varios equipos. La duración puede ser manejada en sprints, en lo que es en Agile y en DevOps. Se busca, no por sprints, sino se busca que haya deadlines. Y que también se busca que lo mejor es que salga software a producción incluso cada hora. Pero esto es porque en DevOps, a diferencia de un equipo de Agile, el DevOps trabaja en múltiples equipos al mismo tiempo. No es un DevOps por cada software, como es un desarrollador por cada software. Y el feedback en Agile viene del cliente y en DevOps el feedback viene del equipo. Porque si volvemos al gráfico anterior, nosotros podemos decir que para el DevOps el cliente son los desarrolladores.
ya que para los desarrolladores el cliente es el cliente real, pero tú no trabajas con el cliente directamente, sino con otras personas técnicas. Entonces ellos son tu cliente. So, esto es una frase de InfoQ que habla sobre DevOps y por qué vino DevOps. Y es que no hay punto en construir un software que sea súper genial, un producto súper funcional, que se vea y se sienta genial para tu cliente si tú no puedes lanzar ese software, si tú no puedes mantenerlo y si tú no puedes soportarlo. Es decir, ¿de qué te sirve a ti hacer un software increíble si al final tu cliente no puede usarlo? Porque tú no estás en la capacidad de mantener ese software arriba. Entonces volvemos a esto. Tenemos el requerimiento, el plan, el diseño, el desarrollo, el release y el monitoreo y el seguimiento, que es el ciclo de Agile. Ahora, aquí esto sale directamente del gráfico. Dice que hay muchos trucos astutos y técnicas de diseño para asegurar que nosotros podamos entregar software que se pueda lanzar, software que sea escalable, que tenga performance, o sea, que pueda ejecutarse bien, que pueda ser actualizado en tiempo real y monitoreado cada segundo. Pero entonces no nos preocupamos en que el software se haga sin la necesidad de un equipo de soporte. So, básicamente esto quiere decir, traducido ya completamente, que dónde están todas estas técnicas que se utilizan en Agile para la parte de la infraestructura. O sea, ¿dónde están esos trucos que en Agile se usan? Y entonces, aquí es donde comienza. ¿Dónde estaban esos trucos que se necesitaban para hacer software escalable, software seguro, que llega a los clientes? En DevOps. Para eso llegó DevOps. Entonces, ahora nosotros vimos un reguero de diferencia entre Agile y DevOps. Son donde se juntan. Porque si cada uno, según el gráfico, según la tabla, tienen para parámetros diferentes, tienen respuestas totalmente distintas, donde se juntan. So, ok. Ellos se juntan en lo que es en lo que es Stream Programming, en las prácticas principales de Stream Programming. Y aquí dice que un conjunto de esas prácticas van a ser los chaperones de DevOps y Agile. Entonces, específicamente, esas son releases pequeños, pruebas, collective ownership, continuous integration y estándares de código. Entonces, yo voy a dar una introducción rápida a lo que es Stream Programming, aunque ya lo mencioné anteriormente. Pero Stream Programming es simplemente un framework de Agile que se enfoca en definir cosas específicas que el equipo de ingeniería tiene que hacer. Ese es más específico de ingeniería que lo que es Scrum y Kanban. Él me dice a mí que los equipos tienen que empezar a hacer releases pequeños, que se acabó eso de tú hacer release una vez a la semana o release de meses. Dice que tienen que probarse las cosas, que tiene que haber una propiedad colectiva. O sea, el proyecto no es solo, este módulo no corresponde solo al que lo hizo, sino al equipo completo. Me dice que tiene que haber integración continua y que tienen que haber estándares de código. Entonces, esos principios es donde comienzan a juntarse DevOps y Agile. ¿Por qué empiezan a juntarse? Porque yo como DevOps, y como decía en el gráfico, yo quiero que se lance a producción lo más rápido posible. Yo quiero que haya varios releases por hora y que los releases sean pequeños. ¿Y por qué yo quiero que sean pequeños? Porque mientras más pequeño el release, menos riesgo introduce. Un pequeño cambio se puede dar para atrás en cualquier momento, pero con cambios grandes es más complejo. Veo una pregunta que dice que estamos muy temprano para hablar de DevOps Security. No, realmente no. DevOps Security, si entendí bien la pregunta, DevOps Security ya es algo que se está implementando ampliamente. El problema es que depende de los equipos de seguridad y algo muy común en el desarrollo de software es que la seguridad se deje para el final y no se le da la prioridad que se necesita. Pero una empresa que ya implementa políticas de seguridad como es debido, puede hacer cambio a DevSecOps cuando quiera. So, continuando aquí, ¿qué más yo necesito como DevOps? Yo necesito que se prueben las cosas, que me aseguren a mí
que ese código no está fallando, porque yo no quiero llevar problemas a producción. También se habla de lo que es propiedad colectiva. Como DevOps yo trato, o es mi trabajo, o sea, es el trabajo de la cultura, lo que la cultura promueve, que los equipos se interrelacionen. Que no es que, ok, desarrollo terminó con su aplicación, toma operación, resuélvete de ahí para allá. No. Ese código es de todos. Continuous Integration, que eso ya es directamente entre DevOps. Ya eso es directo. Se puede implementar sin DevOps, pero ese es uno de los fundamentos principales de DevOps, la integración continua. Y vamos a hablar de qué es integración continua. Y los estándares de código. ¿Por qué estándares de código? Ustedes dirán, ¿por qué a la gente operacional le importa el estándar de código? Bueno, porque un código que cumpla con los estándares definidos es un código con menos vulnerabilidades. También es un código que pone en menos riesgo la infraestructura, porque cumple con unos estándares que ya fueron estudiados y definidos, y cumple con la política. Entonces yo no tengo que empezar a preocuparme si tu código cumple con la política de la empresa o tú estás rompiendo algún uso de licencia, porque ya tú sigues los estándares. Esas son las 5 cosas que caen directamente entre DevOps viniendo desde allá. Ok, entonces yo hice énfasis en Continuous Integration, que es ya directamente en DevOps, o es ya lo más cercano en un punto medio entre los dos. Entonces vamos a hablar de eso. ¿Qué es Continuous Integration? Ustedes seguro han visto mucho por ahí lo que, bueno, en algún blog, en algún post, en algún video, o donde sea, o en la conferencia se habla mucho de Continuous Integration o CI, y también se habla de CI/CD. Entonces, ¿qué es Continuous Integration? So, Continuous Integration se refiere, el nombre es muy intuitivo, pero hay que dar la definición, a integrar lo más continuamente posible. Pero, ¿por qué se hace énfasis en esto? O sea, ¿por qué hay que darle una categoría aparte? Es porque nosotros tenemos la costumbre de comenzar a trabajar en un feature y hasta que ese feature no esté listo, tomen un día, 2 días, 2 semanas, no integramos. Pero eso causa diferentes problemas. Entonces vamos a leer la definición Wikipedia. Continuous Integration, o CI, es una práctica de desarrollo que requiere que los desarrolladores integren código en un repositorio varias veces al día. Entonces, que cada uno de esas integraciones, entonces se verifica de manera automática y ayuda a que los equipos detecten problemas antes. Entonces, ya ahí estamos empezando a hablar de automatización. Ya eso va más integrado o va más de la mano con lo que es, con las implementaciones prácticas de DevOps. Entonces, Agile in DevOps Continuous Integration. ¿Cuáles son los objetivos? Minimizar la duración y el esfuerzo requerido para cada integración. Mientras más te dure para poner el código en el repositorio, más difícil va a ser. Lo que han trabajado con Git aquí, ya eso es más del área de técnica totalmente, más que de la área de Project Manager, pero lo que han trabajado con Git y GitHub o Bitbucket saben que mientras más duran para subir su código, más conflictos tienen que resolver. Entonces, la segunda es ser capaz de lanzar una versión del producto que se pueda lanzar en cada momento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy trabajando en un feature, subo el feature de que lo terminé, ya yo tengo otra versión que puede ser lanzable, aunque sea para probar. Pero si yo estoy esperando a terminar todo lo que quiero terminar y luego subirlo, entonces eso puede causar problemas porque los otros desarrolladores del equipo no estaban conscientes de que yo hice cambios. Y yo no estaba consciente de esos cambios tampoco. Entonces eso causa conflictos. En la práctica, este objetivo doble requiere un proceso de integración reproducible y que sea altamente automatizado. Esto se logra con herramientas de control de versiones, política de equipos y convenciones. Y herramientas específicamente diseñadas para eso. ¿Qué quiere decir esa parte? Que hay que estandarizar ese proceso. O sea, la manera en la que se integra, todo el equipo debe integrar de la misma manera. Quizá la teoría lo hace sonar más complicado, pero
Es simplemente cambiar la mentalidad de trabajo. Y es un cambio bien pequeño. Las prácticas son mantener un repositorio único, es decir, un principal, no que yo voy a tomar el software, voy a hacer un cambio y lo voy a poner en un repositorio propio y no le voy a dejar saber al equipo hasta el último momento y ahí que lo voy a agregar. No. Se integra en el repositorio principal designado. Se busca la automatización de las construcciones, que se construya automático, porque construir automático hace que sea replicable. Hay que hacer que los builds o las construcciones se puedan probar ellas mismas, es decir, que si algo no funciona, el build falle. Cada commit debe ser construido. El build debe ser rápido. ¿Por qué debe ser rápido la construcción del proyecto? Si eso se está haciendo automático, yo no tengo que ver con eso. Hay un punto bien importante, que es que si cada vez que yo hago un cambio, yo tengo que esperar media hora para que un cambio, aunque sea de una línea, se pruebe, eso va a hacer que yo no quiera integrar tan seguido, porque hasta que ese no se pruebe, yo no puedo pasar al siguiente, entonces eso detiene mi trabajo. Entonces, como desarrollador. Entonces ya como el equipo de operaciones, nosotros comunicándonos con ellos, debemos dejarles saber que eso está tomando demasiado tiempo. Debemos asegurarnos que eso no tome tanto tiempo, la gente va a dejar de seguir las prácticas. También se debe probar en un ambiente parecido a producción. Mientras más parecido a producción, más fácil es detectar los errores que pasarían en producción. Tiene que ser fácil que las personas tengan la última versión ejecutable, que todas las personas puedan ver lo que está pasando y por último, que sea un lanzamiento automático. Entonces ahí volvemos a hablar de automatización. Entonces, ¿les suena familiar esas prácticas en el Continuous Integration? Sí, esas prácticas deben haberle sonado a Agile. Veo una pregunta aquí de Christopher Ortega. ¿Qué tú opinas de tener un servidor de CI en el cloud versus usar los servicios en el cloud de CI? Ok, en vez de tener él me pregunta cuál es la diferencia o qué yo opino de tener un servidor de CI en el, no entendí la pregunta, si tú la puedes volver a escribir sería bueno. Ok, en lo que él hace la pregunta, continuando aquí, no suena familiar, debe sonar familiar, porque eso del Continuous Integration es puramente prácticas ágiles, prácticas que hacen que el equipo sea más eficiente, prácticas que hacen que el equipo resuelva más rápido, que el equipo encuentre errores más rápido. Entonces, Continuous Integration es el punto medio entre DevOps y Agile. Siguiente. ¿Qué es Continuous Delivery? Y ya aquí estamos más cerca de DevOps todavía. Ya aquí estamos más en DevOps que en Agile. Y yo voy a explicar por qué. Entonces, ¿por qué yo digo? Aileen, permiso. Christopher te volvió a preguntar. Ok, vamos a ver. Tener un server, por ejemplo, Jenkins en un S2 versus AWS Cloud. Ok, él me pregunta que cuál sería la diferencia entre yo tener mi servidor de Jenkins en una máquina, en este caso EC2 de Amazon, contra yo usar AWS Code Build. Bueno, mira, ¿cuál sería la diferencia o qué yo preferiría? Depende de dónde tú vienes. Es decir, si ya tú tenías un servidor de CI en Jenkins, por ejemplo, lo tenías local y tú vas a empezar a trabajar con el cloud, tú deberías seguir con Jenkins, porque sería el camino de menor resistencia, sería lo más conveniente. Y ya eventualmente tú puedes analizar si tú quieres usar Code Build o si quieres migrar a otro servicio. Ahora, si tú estás comenzando tu aplicación, o sea, o tú tienes un equipo pequeño, yo te recomendaría que tú usaras AWS Code Build o cualquier otro sistema de integración porque requiere menos configuración y menos mantenimiento. Esos servicios ya son manejados por el mismo cloud. Entonces tú tienes que configurar menos. Y ya las integraciones
con otros servicios externos están hechas. Ahora, si tú tienes también el personal para tú administrar un servidor custom, porque tú necesitas hacer muchas cosas custom o cumplir con cierta política, ahí también tú puedes usar Jenkins. Entonces depende de dónde tú vengas y qué tanta disponibilidad del equipo tú tienes. Oh, él también dice ahora que él me decía por el costo, porque un servidor de CI tiene que estar siempre y CoBuild cobra por build. De nuevo vuelvo y te digo, depende. CoBuild cobra por build, pero si tú tienes un servidor que tiene que estar siempre, hay manera de optimizar los recursos. Pero ahí tú necesitas una persona que esté dedicada a optimizar esos recursos, entonces tú necesitarías ya tener un equipo grande. Si tú tienes un equipo pequeño, o tú estás comenzando, o tú no necesitas hacer muchas cosas custom, vete por CoBuild. Si tú tienes un equipo suficientemente grande o recursos para mantener un CI y tal tu necesidad, entonces ve por el CI. Esa es mi opinión. Ok, continuando aquí. Entonces ya sabemos qué es Continuous Integration. Si Continuous Integration, vamos a repasar, se refería a que pongan código seguido, a que el código se construya automático, a que el código se construya automático, a que el build sea rápido, a que haya una versión que se pueda lanzar. Entonces, ¿qué es Continuous Delivery? O sea, ya yo tengo esto que toma mi código, lo construye y me da algo que yo puedo lanzar, que es donde entra Continuous Delivery. Entonces, antes de pasar a Continuous Delivery, vamos a hablar de cómo hacer Continuous Integration. Porque Continuous Delivery es solo una extensión del Continuous Integration. Así que hay que ver cómo hacer Continuous Integration primero. Primero, los desarrolladores suben el código a su repositorio privado. Los developers pasan el código a sus máquinas, a su espacio de trabajo. Cuando están completos, suben los cambios al repositorio. Entonces, un servidor de CI monitorea el repositorio y ve cuando hay un cambio. Si entonces él ve que hay un cambio, él comienza el build y ejecuta la prueba de integración y la prueba unitaria. Ahí estamos en QA. Ya pasamos al desarrollo, ahora estamos en QA, revisando la calidad del código. Entonces luego pasamos a operaciones en el mismo workflow, que dice que el servidor lanza artefactos. Artefacto quiere decir versiones del software para pruebas. Luego dice que le asigna un label automáticamente, o sea, lo marca. Este es el build tal de tal fecha o de tal aplicación, etcétera, como ustedes deciden. El servidor le informa a todo el equipo que el build funcionó. Ya ahí estamos en la parte de comunicación. Y si falló, entonces igual le dice al equipo que falló. El equipo lo arregla, estamos en desarrollo de nuevo, y entonces el ciclo se repite. Ahí vemos cómo, con una simple técnica de Continuous Integration, ahí está detallada paso a paso, independientemente de sus herramientas, esa es la manera en que se hace. No importa si tú usas Jenkins, no importa si usa Travis, Circle, no importa si usa Octopus, lo que quiera usar es el flujo. Con ese flujo simple ya usted hizo que los equipos de desarrollo, QA y operaciones estén trabajando juntos de manera automática sin ellos tener que interferir uno con otro. Ahora, ok, ya yo tengo todo eso. La pregunta es, ¿eso que yo acabo de decir no fue un principio raíz del workflow de DevOps? Sí, sí lo fue. Y todavía yo solo estaba hablando de Agile. Entonces, ahí es donde, como dije antes, ahí donde Agile se conecta con DevOps. Ahí son lo mismo, en ese punto. Entonces, ahora sí vamos a hablar de qué es Continuous Delivery. ¿Qué es Continuous Delivery? Continuous Delivery no es más que una práctica de desarrollo de software donde los códigos, los cambios en el código, son automáticamente preparados para un lanzamiento a producción. Entonces ustedes me dirán, pero espérate, ¿eso no es lo que hacía el Continuous Integration? Casi.
Y yo voy a explicar por qué. Con Continuous Delivery, cada cambio es construido, probado y luego se lanza a un ambiente que no es de producción para prueba. Entonces puede haber múltiples ambientes paralelos. Entonces, ¿dónde está la diferencia o la división entre Continuous Integration y Continuous Delivery? Bueno, que ya Continuous Delivery prepara la solución para lanzarse a producción. Continuous Delivery ya hace todo hasta el punto de lanzar a producción, a diferencia de Continuous Integration, que es todo hasta la parte de prueba. So, aquí vamos a ver un ejemplo. Yo tengo que chequear el código, se sube al repositorio, se hace el build, se prueba y sale el resultado. Entonces, hasta ahí es Continuous Integration. Continuous Integration es hasta aquí, hasta la parte del resultado. Continuous Delivery es lo que sigue. Se lanza a servidores de prueba, a servidores de staging y se deja listo para que se pueda lanzar a producción cuando el usuario decida. Shailene, dice Stanley que si existe DevOps, si no haces Continuous Delivery. Si no haces Continuous Delivery, es una muy buena pregunta. Tengo que pensarlo. Pero eso es asumiendo que sí se hace Continuous Integration. O sin ninguna de las dos. Asume que haces Continuous Integration, pero nunca haces Continuous Delivery. ¿Se le puede llamar DevOps a esa práctica? Sí, se puede llamar DevOps a esa práctica. Podemos decir que es la implementación temprana de DevOps. Digamos que tú comenzaste a implementar DevOps y está en el camino de tener un flujo completo. Pero ahora mismo ya tú comenzaste a hacer DevOps. Ya estás haciendo Continuous Integration. Lo único que te falta es que el build, de paso, también lance automáticamente a test y a staging. Shailene, permiso. Dice Andrés Robalino, él es de la comunidad Agile en Ecuador. Dice, no, sin eso no te permite regresar rápidamente a otro build si algo se rompe. No te permite experimentar rápido. Entonces, no sé. Entonces, de esa perspectiva, no sería que no es DevOps, sería que no es Agile. Porque entonces ahí tú estás rompiendo un principio de Agile, que es la rápida experimentación y la iteración. Pero como dije antes, DevOps y Agile no son lo mismo. Entonces sigue siendo DevOps, solo que una implementación temprana, no está terminada. Pero ya tú estás haciendo DevOps. Una pregunta. Ok, adelante. Pero ahí, basándonos en ese principio, como tú dices que no sería Agile porque rompe con unos principios, el Continuous Delivery es uno de los principios también de DevOps. Entonces, ahí no sería DevOps, como tú dices, sería encaminándose a DevOps, pero todavía no podría llamarse DevOps. Ahí entra la siguiente parte, que es que DevOps todavía no tiene una definición, que DevOps es una cultura. Entonces no hay implementación, no hay una implementación fuerte, no hay un manual que te digas, tú no eres DevOps si no haces esto. Hay una práctica que te dice que si tú empiezas a hacerlas y tú las tienes en tu cultura, ya tú eres DevOps, ya tú estás haciendo DevOps. Sí, pero DevOps, de hecho, cuando yo escuché la definición de Shailene, me quedé en silencio porque de una u otra forma, si tú vas a la respuesta original, donde si tú haces DevOps desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista del proceso, digamos que eliminando cualquier herramienta de automatización, sin incurrir en el esfuerzo que se explicaría, digamos que tú puedes darle un voto de confianza de que si tú no llegas al Continuous Delivery, estás, digamos, que implementando DevOps, aunque no, digamos, a toda su capacidad. Lo que yo entendería que si tú aplicas desde el punto de vista de la entrega, si tú enfocas a DevOps como la política de entrega de valor continuo a tus clientes,
si tú no llegas a tener CD, entonces nunca vas a poder llegar hacia el cliente en la parte final. Sería como que pudieras caer en el mismo problema que tienes con Scrum, donde continuamente estás iterando, pero ni sencillamente lo estás entregando rápidamente al cliente. Entonces, yo entendería que También para evitar... Ajá. También hay otro punto, que es que posiblemente se están confundiendo los dos CD, porque hay dos CD. Hay uno que es Continuous Deployment y Continuous Delivery. Entonces quizás te están confundiendo los dos CD. No, o sea, pero al final es como tú dices. O sea, al principio tú dijiste que DevOps no tiene una definición. Es cierto, pero sí hay un consenso de lo que son los principios que tiene. Uno de esos principios es automatización, otro integración continua, otro entrega continua y despliegue continuo. Entonces, en teoría, para tú tener DevOps, tú debes tener en cierto grado cada uno de sus principios. Como tú mencionaste, en una etapa temprana, quizá él no tenga totalmente el CD, pero se está encaminando. En teoría, aún él no está haciendo DevOps. Charlene, eso yo iba a comentar, que quizás están confundiendo los dos CD, porque existe el Continuous Deployment, que eso se queda dentro del scope de lo que es el DevOps, pero está el Continuous Delivery cuando ya engloba más como Agile DevOps, que cuando tú recibes un feedback del cliente de forma continua. Entonces, quizás sea por eso la confusión. Pero yo entiendo que, por ejemplo, si hablamos de integración continua y deployment continuo, sí estamos dentro del scope de DevOps. Pero ahora, si hablamos de Continuous Delivery y recibimos un feedback del cliente continuo, ahí estamos hablando de Agile DevOps, que ya eso incluye el mindset de lo que es la forma de pensar de forma ágil. Sí, es un poco complicado decir que no, es cuando ni ellos mismos tienen una definición. Y el que lo definió, el primero que habló de DevOps, tampoco dijo de si llevaba o no llevaba algo. Entonces es un poco complicado. Pero tal vez ahora cuando vamos a la otra parte de Continuous Deployment, ahí sí podamos volver a hacer la misma pregunta y ver si hay una respuesta diferente. So, ok, hasta ahora nosotros tenemos, si volvemos para atrás, lo de Continuous Delivery, nosotros tenemos que llega hasta la parte del staging. Automáticamente lanzó a prueba, a test, a staging, y entonces se quedó esperando la confirmación para ir a producción. So, eso es Continuous Delivery. Continuous Delivery no llega a producción, no ha llegado a producción. El proceso del pase a producción sigue siendo manual. A diferencia del siguiente que le voy a explicar ahora, donde sí hay un flujo totalmente automático hasta el lanzamiento a producción. Usualmente las empresas se quedan aquí, porque no todas las empresas en Continuous Delivery, porque no todas las empresas están listas para hacer Continuous Deployment. No todas las empresas están dispuestas a asumir el riesgo que conlleva hacer Continuous Deployment. Ustedes pueden ver Continuous Delivery en herramientas como Azure, donde pueden configurar un check que hasta que una persona no va manualmente y acepta, entonces no se pasa al siguiente environment. So, en esta etapa no sale a producción hasta que hay una iteración manual. Entonces ahora venimos, ¿qué es Continuous Deployment? Porque si ya tenemos Continuous Integration, que es hasta aquí, yo hago mi código, lo subo al repositorio, hago un build, lo pruebo, me da un resultado, y luego tengo aquí Continuous Delivery, que entonces me lleva ese resultado a los environments de prueba, y ya yo puedo decirle cuando yo quiero ir a producción, que es Continuous Deployment. Bueno, Continuous Deployment, y la diferencia con Continuous Delivery es que no hay una presencia manual. Es decir, en el Continuous Deployment se va directamente a producción. En el Continuous Delivery se va directamente a todos los environments de prueba y luego la persona manualmente decide si va a producción. O sea, esa es la diferencia. Delivery requiere que se confirme manualmente. Deployment, después de los environments de prueba, si los builds pasaron,
se van directamente a producción. Estas son cosas que hacen la gente de Amazon, la gente de Netflix, tienen miles de lanzamientos qué sé yo, una semana. No pueden darse el lujo de tener que esperar que cada uno sea probado y probado, sino que ellos tienen pruebas automáticas para eso. Y esto sería el flujo ideal en DevOps. Esto sería como el norte, que la empresa llegue a este punto, donde haga continuous integration, continuous deployment. Es decir, hago mi código, lo subo al repositorio, se construye, se prueba, se pasa al environment de prueba. Si pasó, se pasa automáticamente a staging. Si pasó, se pasa automáticamente a producción. Entonces, esa es la diferencia entre continuous delivery y continuous deployment. ¿Alguna duda hasta ahora? Una pregunta. Tu experiencia, no sé con qué metodología ágil tú trabajas, hacer continuous deployment, un ejemplo con Scrum, que trabaja por iteraciones. ¿Cómo tú lo has visto? Porque al final Scrum te dice que tú tienes iteraciones, qué sé yo, de una semana y después tú tienes que hacer una demo con el product owner, los stakeholders, y luego que se hace el deployment, luego que se acepta. ¿No estaría eso poniéndote un poco lento el proceso? En ese caso, tú no puedes implementar Scrum como se debe. O sea, siguiendo la regla de Scrum, tú no la puedes implementar con DevOps, porque son dos filosofías diferentes. Ahora, tú puedes implementar otros frameworks de Agile que te permiten hacer el lanzamiento directamente, que no tienen esos meetings fijos, porque Scrum es un framework, aunque es Agile, es bien rígido respecto a los roles del equipo, respecto a los meetings que hay que tener y respecto a los sprints. Por ejemplo, si tú haces Scrum como se debe, después que el sprint se planeó, tú no puedes entrar ni un solo ticket. Entonces, realmente tú no puedes implementar Scrum con Continuous Deployment, pero sí tú puedes implementarlo con Continuous Delivery. Entonces, en la parte de test y staging, tú le puedes hacer un demo al cliente y si el cliente acepta, entonces tú vas a producción. Entonces, ahí iría con Continuous Delivery. Ok, y entonces en tu experiencia, tú dirías, por ejemplo, una empresa que viene de cascada, ¿sería Scrum un primer paso? ¿O tú lo enviarías directamente a otra metodología que lleve un poco más de iteraciones, sea un poco más ágil? Yo les recomendaría que comenzaran a implementar Yo les recomendaría que empiecen a implementar Stream Programming o Kanban o Scrumban, porque es un cambio muy radical irse de Waterfall a Scrum, porque entonces ellos empiezan a tener responsabilidades y empiezan a adquirir responsabilidades en un ambiente del cual no tienen mucha información o experiencia. Ahora con Kanban, que es más flexible, y Scrumban, que coge Scrum y le aplica metodología de Kanban, es más fácil el cambio. Ellos empiezan a ver primero los beneficios y luego las responsabilidades, como una iteración más rápida, sin tener que empezar a hacer sprint planning, retrospective, etcétera, etcétera. Ellos pueden ir implementándolo gradualmente. Y si hacen stream programming, es incluso más beneficioso para ellos, la parte de los beneficios, porque van a ver cómo el equipo de desarrollo, el producto de verdad, el equipo de desarrollo, el que está generando lo que ellos venden, empieza a ser mucho más eficiente. Y luego ahí pueden empezar a mirar frameworks más complejos. La recomendación es Stream Programming, Kanban o Scrumban. Excelente, gracias. Un detalle antes que se me olvide. Stream Programming tiene la ventaja de que se puede implementar sobre otros frameworks allá. Ese no necesita que sea exclusivamente. Pero eso también es otra ventaja.
Ok, excelente, gracias. So, vamos a comparar, ya para finalizar, y ver también si tienen más dudas, es la diferencia entre la manera vieja y la manera nueva, que es ya cómo se trabajaba antes, que es que primero se hace el código, luego se construye, luego se lanza y luego el equipo de operaciones tiene que encargarse de darle seguimiento a ese software. O incluso aquí ustedes pueden ver que los desarrolladores son estos de aquí, este es el QA y estos son los equipos de operación. Ellos se encargan de lanzar el código, yo terminé mi código, el cual lo aprobó, yo necesito que se lancen, yo le digo al de operaciones, aquí está el lanzamiento, cuando hay una ventana de lanzamiento. O esta es mi ventana de lanzamiento, o ya teníamos una fecha acordada, ustedes pueden lanzar ese día, y luego, cuando eso se lanza, el mismo equipo de operaciones se encarga de darle seguimiento. La nueva manera, que es la que propone DevOps, es que todo el mundo tenga el mismo barco. Todo el mundo tenga el mismo bote. Tú construyes, pruebas, lanzas, operas, vuelves a codear, construyes, pruebas, lanzas, operas, etc. DevOps tiene mucho eso de la filosofía de tú lo haces, tú lo corres. Que es donde también difiere mucho de Agile, porque en Agile se habla de división de responsabilidades. Pero de nuevo, DevOps y Agile no son lo mismo, pero trabajan bien juntos. Muchos dicen que DevOps es una nueva manera de Agile, pero yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso. Ya, de mi parte, eso fue todo. De nuevo, mi nombre es Shailin Ortiz, ese es mi Twitter. Trabajo como DevOps Engineer en Alan HCM. Soy contribuidor de Stack Overflow y del Open Source. Si tienen cualquier duda, me pueden contactar por Twitter o por email. Yo chequeo más Twitter que el email. Y nada. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Gracias a ti, Shailin. Ahora, chicos, es el momento de más preguntas si tienen y cualquier aporte también que quieran hacer. ¿Y quién dice paz de borrachos? Christopher. Entonces, cualquier pregunta o duda que hayan tenido. Dicen que Christopher Ortega tiene una. Ajá, Christopher. Puede ser por chat o por el micrófono, como tú quieras. Ok, mira, volviendo momentáneamente a lo que estaban hablando introduciendo como el aspecto de la seguridad al DevOps, ¿tú no crees que va a llegar algún punto donde ya cuando se vaya definiendo más como o sea, hay principles ahora de DevOps, ¿verdad? Pero cuando se vaya moldeando más, ¿tú no crees que luego le van a introducir eso de la seguridad? Porque yo estuve viendo muchísimas posiciones ahora que le ponen, o sea, a diferencia de hace un tiempo, yo estaba viendo que le están poniendo como deseable algún tipo o sea, como de cosas que tengan que ver con seguridad. Entonces, ¿tú no crees que eso a medida que vaya el tiempo le van a ir introduciendo como el security simplemente al DevOps? ¿O tú crees que va a haber una cosa que va a ser ya otra persona que se va a encargar de la seguridad como actualmente se está haciendo, como gente específica? Bueno, ahora mismo se está haciendo, o se está buscando lo que es DevSecOps, que es desarrollador de seguridad de operaciones, que esa persona, ese equipo de DevOps, se encarga también de velar por la seguridad de la aplicación. Pero como yo dije ahorita, el mismo problema de siempre con el asunto de la seguridad, que las personas creen que la seguridad se puede poner después, que la seguridad se puede poner como una capa extra y no desde el software. El primer paso para llegar ahí va a ser primero que los equipos de desarrollo y los managers entiendan que la seguridad tiene que ser construida desde dentro. Desde el momento que eso se logre, aunque eso suena utópico, no vaina así, desde el momento que eso se logre ya no va a necesitarse que hay un DevSecOps, tal vez solamente de manera de consultor y de mejorar la política de seguridad, pero no tener también que trabajar la política de seguridad. Exacto, eso es a lo que me refería, que uno ve enfoque como que ya la posición como que
ya tú vas a tener que aprender eso obligado, porque si no, o sea, yo siento que eso como quiera tiene que mantenerse. O sea, que hay que implementarlo desde el principio, pero tiene que ser una persona con ese rol específico como experto en ciberseguridad y eso, porque es muy complicado que una persona que esté, por ejemplo, en el DevOps, que también tú te veas como, o sea, no creo que pudiera funcionar así, todo junto. Exacto. Por ejemplo, ahí, como mencionó Shailene, DevOps en su sentido más estricto, lo que buscaba es unir operaciones a la gestión, a la parte del proyecto, ya que se tomaba solamente desarrollo. Pero cuando tú ves DevOps a un poco más alto nivel, y creo que Shailene lo mencionó al principio, DevOps engloba todo el proceso. DevOps va desde la captura de requerimientos, despliegue en producción, incluso más allá, monitoreo de cómo el cliente interactúa con la aplicación. Entonces, como tú dijiste también, tú no puedes quitar el trabajo a los expertos, siempre van a haber expertos. Entonces, ese tema de SecOps, en verdad yo no estoy de acuerdo, porque si empezamos a añadir elementos, vamos a tener DevQA SecOps, que va creciendo. Entonces, DevOps en sí, la cultura, lo que busca es integrar todos los departamentos de la organización que intervienen en el desarrollo de software para poder entregar valor a la organización, que al final es lo que se quiere, entregar valor ágil, de que si yo tengo un banco hoy y mañana lo que está de moda es vender China, yo pueda vender China y que TI no sea un problema. Exactamente. So, ¿alguna otra duda? Yo tengo una pregunta ahí, Shailene. Ahí viendo los puestos de DevOps, tuve mucho en LinkedIn, que he visto que personas dicen, no, que las empresas están confundiendo de puestos, que lo que se hacen llamar ingeniero DevOps, en verdad son SRE, son parecidos, pero ¿qué tú crees de eso? Lo que pasa es que, como yo dije, DevOps es una cultura. DevOps realmente no es un rol de trabajo. O sea, la cultura, sí, hace un trabajo cultural, no es que no es trabajo, pero la posición cuando te contratan a un DevOps, usualmente no es para trabajar en la cultura, sino lo contratan para mantener la infraestructura. Y eso es lo que hace el SRI, que es Software Reliability Engineer, que es la persona ya totalmente técnica que se encarga de asegurar que esa aplicación y sus servidores se mantengan óptimos, de que la aplicación esté arriba el mayor tiempo posible, reducir el downtime. Entonces eso es lo que realmente buscan. Pero ellos lo que pasó aquí fue lo que pasó con desarrollo. Cuando tú estás buscando cuando están buscando una persona que trabaja con Machine Learning, deberían poner Machine Learning Engineer, no programador. Son programadores y su posición es relativa a la programación, pero ellos tienen un rol ya, ellos tienen un nombre específico. Entonces lo mismo que pasó con DevOps. Cada vez que vas a buscar a alguien que va a trabajar con infraestructura, DevOps, pero no buscan la posición que realmente es. Incluso mucha gente se ofende cuando la llaman DevOps, y si no le dicen Software Reliability Engineer. Sí, incluso hay un grupo ahí internacional, yo vi que decían, no, porque ahora un muchacho preguntó, señores, yo soy nuevo, ¿qué es lo que es DevOps? Ahí saltó uno, no, DevOps es un sysadmin que sabe desarrollo. Entonces, no, gracias, en verdad, buena aclaración. Pero en tu experiencia fuera, ¿tú has visto un rol que se encargue de expandir esa cultura? Porque aquí en mi experiencia, como yo trabajo en la consultoría, a mí es que me toca esparcir la cultura o empezar con las personas. Por eso mi rol es, en mi compañía, es DevOps Engineer Consultant, consultor en DevOps Engineer. Pero yo le enseño a las personas cómo trabajar, le implemento la cultura, pero yo no vivo mi día a día en el lodo, por así decirlo. Entonces, fuera de lo que es ahora, por ejemplo, aquí en el país, que ahora que está iniciando, ¿tú has visto un rol parecido?
En realidad, el único rol parecido a ese es el de Culture Manager, que implementa que se encarga de llevar la cultura general de la empresa a los equipos, pero así directamente integrar la cultura de DevOps. Realmente no, usualmente son los mismos equipos que la van adoptando. O cuando empieza a contratar DevOps, los mismos DevOps empiezan a propagar esa cultura. Pero no he visto posiciones que se encarguen específicamente de eso. ¿No? Me voy a acordar a poner un nombre nuevo en LinkedIn entonces. Nada, señores, cualquier cosa me pueden seguir en las redes sociales. Creo que ya me parece eso es todo. Pues muchísimas gracias, Chailin. Ha sido Perdón, un gran... Ajá. una preguntita. ¿Se va a compartir la diapositiva? Sí, yo la voy a compartir en las redes sociales. Nosotros, aparte de tener un grupo en WhatsApp, estamos en Instagram y en Facebook como Agile Dominicana. Y también, bueno, ¿tú estás en qué grupo? Si tú estás en Developer o... Yo creo que estamos todos en developer dominicano. Bueno, pero yo también la voy a compartir Bien. con los grupos en los que yo estoy y la presentación tiene links de todo. Cada slide tiene link a la documentación que yo usé. So, ustedes pueden investigar más de la misma presentación. Gracias. Le pueden sí escribir a Shelly, que gracias también por el apoyo a la comunidad, y cualquier persona que quiera hablar sobre un tema puede ofrecerse también y apoyarnos. Nosotros estaremos dispuestos a contribuir con lo que quieran. Muchas gracias entonces y hasta la próxima. Gracias, excelente evento.